cuesta nada la entrada y esto es para ustedes. Nos juntamos el próximo 31 de enero desde las 8 de la noche en el Club Chocolate. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran y estamos con José Luis Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros. Y vamos a conversar sobre la reforma al sistema de pensiones que veníamos ya nosotros conversando, José Luis. Pero desde la perspectiva sindical, ¿qué impacto va a tener esta reforma previsional en las y los trabajadores? Muy bien, vamos con eso entonces. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto como siempre estar acá y bueno, conversemos esto que ha sido el tema del momento, pero más aún después del resultado de la votación de ayer, que ya sabemos que esto está aprobado en todos los espacios legislativos y que ya está lista para ser ley. Y la verdad es que aquí sí, pues venimos para aclarar en algunos días más, ¿no? En algunos días cuando esté publicada. Claro. Y cómo lo vivimos desde nuestra perspectiva de los trabajadores. Y esa es la idea, que también veamos como ese enfoque y cómo está organizado el modelo en nuestro país y el sistema de pensiones. Muy bien. ¿Vamos con eso entonces? Vamos con eso. José Luis, dele usted cómo va a hacer que los trabajadores, asumo que el Estado entonces va a tener que pagar más en las cotizaciones de trabajadores y trabajadoras, y cómo va a influir eso en sus sueldos, finalmente. Bueno, cómo nos afecta a nosotros directamente es cómo nos afecta como ciudadanos, claro, primero que todo. O sea, este modelo que... ¿quiénes son las AFP? Y cuando hablamos del mercado de capitales, ¿qué es el mercado de capitales? Cuando decimos que son quienes financian, donde están en el mundo de las acciones, de los bonos, donde compran acciones y bonos de las empresas. ¿Pero de qué empresas? Son las grandes empresas aglutinadas en 8, 10 dueños a lo más, en la banca, que son 5 bancos concentrados, y finalmente este monstruo que son las AFP financian a todo el sistema, al sistema de la banca, que finalmente... que este eslogan de con mi plata no, claro, con mi plata sí, con le mi plata prestamos sí. la plata al sistema, a las grandes empresas, a la banca, y esa plata nos la prestan a nosotros mismos con grandes intereses, y finalmente nosotros, ¿cuál es la rentabilidad de ello? La verdad es que cercana a cero, porque tenemos que ver el trasfondo. Acá la verdad es que ni siquiera el pequeño y microempresario sale beneficiado, porque ellos sí van a tener que pagar este 7% adicional, claro, porque no es un 8.5, también digámoslo, pero ese 7% adicional se van a ver beneficiado un grupo privilegiado de personas y quienes son, que tienen el poder en nuestro país, pero finalmente esto se hace más robusto y más sustancioso este poder que ellos mismos tienen. Entonces, ahí cuando vemos esto del equilibrio entre el mundo del capital y del trabajo, la aguja se movió mucho más hacia el capital y poco hacia el trabajo. Y ahí hay un tema, porque en el fondo tú puedes conseguir, pero lo hemos planteado acá, no es lo prometido. No, ¿Tú sientes que esto sí es un germen de una fractura en la represa que puede en el futuro cambiar algo o no? Y ahí viene cómo lo vivimos nosotros, los trabajadores. Los trabajadores... todo el mundo del trabajo. Aquí no es un sector, no es si es público o es privado, si es profesional o no profesional, sino que, veámoslo, hoy la tasa de reemplazo es en promedio un 25%. Las mujeres en peores condiciones. 25%, que si pongamos una renta que es más o menos acomodada, digámoslo en nuestra realidad, 1 millón. Ya. Tiene una pensión hoy de 25%. La cotización va a aumentar en un 7%, un 4.5% hoy que va a irse a la capitalización individual, en un futuro, 20, 30 años más, el 1.5% que es de este préstamo, entre comillas, se va a ir también a la capitalización individual, va a terminar siendo 6%, y podemos decir un 60% más de la cotización actual, que vamos a engrosar las arcas de la AFP para que hagan todos sus negociados. Exacto. Pero si tú dices, entonces voy a tener un 60% más de pensión. Ah, qué bueno suena, ¿cierto? Pero si son 250 la pensión de hoy, mañana con ese 60% van a ser 370.
¿logro realmente un cambio sustancial en mi nivel de vida, siendo que gano 1 millón y mañana va a ser 370 lucas? La verdad es que no, porque seguimos estando bajo las condiciones sociales en cómo se costea la vida en nuestro país. Si el sueldo mínimo es 500 lucas, con 370 lucas, aunque es mejor, aún así sigue siendo paupérrimo y miserable la pensión que se nos puede dar. Entonces, y eso principalmente no es por la misma AFP, sino dado por la PGU, que es el fondo estatal. Y hay un detalle Entonces, más sobre la la PGU. AFP sigue engrosando sus arcas. ¿Y cuál es el beneficio a los trabajadores? Quienes mantenemos este sistema, la verdad es que es cercano a cero. ¿Y por qué decimos también que esta reforma no aborda la estructural? Porque tú hablas de la PGU, que se financia con impuestos generales. Tú sabes que la PGU no está muy claro cómo en 30 años más se va a poder financiar debido a la alta demanda de este beneficio. El cambio demográfico, por ejemplo, que lo vivimos en salud, ya estamos con una población envejecida. En 20, 30 años eso va a ser peor aún. ¿Quiénes van a aportar impositivamente con su propio impuesto al Estado? La verdad es que va a haber menos población en edad productiva para que aporten con sus impuestos. Entonces, de esta perspectiva, finalmente es el Estado quien sigue aportando más. Las AFP tienen más fondos, más capital para seguir moviendo sus hilos. En el mercado de capitales, claro. Pero finalmente, ¿cómo nos vemos nosotros impactados? La verdad es que es poco. Esto de que se abra la puerta a que sea como el tripartismo, de que los empleadores vienen a aportar, sí, es bueno, pero el mismo modelo que es precario para las condiciones de vida de los trabajadores. Y en esa discusión, la verdad es que no hemos estado. Como mundo del trabajo. Acá yo represento a una organización que es particular, que es de las enfermeras y enfermeros de Chile, pero el mundo del trabajo en general, la Central Unitaria de Trabajadores, las centrales en general, no hemos sido considerados, ni tampoco, y también tenemos que ser responsables, no tuvimos la capacidad de organizarnos para hacer la presión contraria a este movimiento, porque finalmente lo que se logró, poco, nada, bueno o malo, este incentivo, que en el mejor de los casos vamos a llegar a 140 lucas para los pensionados de hoy, la verdad es que es porque la derecha lo permitió y la aguja se movió hacia la derecha, hacia ese mercado de capitales y finalmente no en beneficio de los trabajadores. Ahora, si es que logramos que entre un inversor estatal, que es lo que están proponiendo algunos diputados y diputadas ya del oficialismo justamente, esto podría servir y quizás unirse al llamado que están haciendo desde la coordinadora No Más AFP y la Fundación Sol, que ir a manifestarse el 30 de marzo. ¿Estarían dispuestos también los enfermeros y las enfermeras a unirse a eso? ¿Hay una acción coordinada? La verdad es que si lo dejamos como un título es un buen eslogan, pero hay que ver también cómo viene, porque tan solo una AFP estatal que venga a administrar los fondos, pero siga incorporada en el mismo modelo y sistema de AFP, la verdad es que no nos sirve, porque seguimos financiando a los grupos económicos y no hacemos esa inversión pública, donde podemos tener mayor rentabilidad, incluso mejores condiciones de trabajo a través de proyectos que sean desde la vía pública. Cuando hablamos de salud, la construcción de infraestructura pública en salud, hospitales, SFAM, hagámoslos con los fondos entre comillas, públicos, que son de todos nosotros, de los trabajadores, de los cotizantes en la AFP, ocupémoslo con este fin, con una rentabilidad importante para beneficiar al Estado, al gobierno de nuestro país, pero también a nosotros mismos como trabajadores. Pero es cambiar la lógica. Entonces, si entramos a esto de una AFP estatal, la verdad es que en el mismo modelo, la verdad es que no se ve muy atractivo. No se ve muy atractivo. Ya, hablamos de la movilización, que en el fondo se va a retomar, porque se abandonó por las razones que todos conocemos, la pandemia, la gente como que ya se desestimuló en algunos aspectos. Pero ¿en qué contexto, en qué escenario ese empuje social, que yo creo que es muy importante, podría motivar cambios? ¿Convenciendo a quién? Tratando de que el futuro Congreso lo haga, pensando que hay elecciones en noviembre. ¿Cuál es ahí la hoja de ruta para ustedes? La verdad es que tenemos que lograr hacer la presión social. La comunidad se tiene que organizar, reconocer que esto es un tema que nos toca a todos, pero también se siente en el ambiente que esto como que nadie lo toma como propio, porque claro, es un porcentaje de la población quien está en etapa de pensionado, y no podemos hablar de jubilado que viene del júbilo, que es como del disfrute de la etapa de la vida de
de la vida postlaboral. Claro, pero la verdad es que no es un jubilado. Y en ese caso sí como que todos lo vemos como que es distante, como que a mí no me toca. Y eso lo vemos en el día a día, como que esto pasa por fuera de mi casa y no me involucro como trabajador, como aportante a este sistema, y finalmente que en unos años más, a unos antes, a unos después, les va a tocar ser pensionado con una tasa de reemplazo, en el mejor de los casos, 25-30%. Y eso es, la verdad, que llamar a condiciones de precariedad, de pobreza, en nuestra condición de pensionado post los 65 años. El 30 de marzo tenemos que llevar muchos carteles que digan dejen elegir, me quiero cambiar al IPS, cosa que quede clarito el mensaje, dice Paulina R. Siker dice, así es, el 30 hay que exigir al IPS. Y Damaris White dice, con una AFP estatal la comisión sería menor y además sin fines de lucro como las que tenemos actualmente. Yo creo que sería bueno. Es algunas cosas de las que está diciendo nuestro público. Pero ahí tiene algunos límites, porque entendemos de que el IPS lo que podría hacer es repartir pensiones, pero no invierte. Entonces podría servir para los que ya están pensionados. Pero nosotros, por ejemplo, en el actual sistema, con el actual regla del juego, no podríamos ir al IPS. No, pues por eso están pidiendo que en marzo ya empezar esa den discusión de inversión, de entrar una inversora estatal, ¿no es cierto?, dentro del sistema, y que eso quizás podría ayudar a mejorar las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras a futuro. Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que aún quedan pendientes para lograr un sistema de pensiones más justo? Estábamos hablando del inversor estatal. ¿Qué más podría hacer, José Luis? Bueno, primero que es fortalecer el pilar solidario y cómo hacemos este intercambio intergeneracional para los que hoy estamos cotizando, también vamos compensando a nuestros papás, a nuestros abuelos. Y esto no es que sea a otras personas. En una vida en sociedad, todos aportamos a un sistema de mejor bienestar. Entonces, si seguimos con esta dinámica de que la plata es mía, pero con la plata es mía, la verdad es que le damos a otros la posibilidad de hacer de las suyas en beneficio de esos otros y no de nosotros mismos. La plata no es mía, digamos la verdad. La verdad es que no tenemos disposición de ese dinero, sean 10, sean 100. Y con el ejemplo que ya nos han dado la misma asociación de AFP, que necesitas 100 millones en tu ahorro para recién lograr una pensión de 500 lucas. La verdad es que no es inconcebible lo que ofrecen. Y con mucho esfuerzo en nuestra realidad, nuestros trabajadores públicos, que tenemos un 25% de tasa de reemplazo, y esto que lo han mostrado como esto de trabajar la culpa, que es tu responsabilidad, que las lagunas es la explicación perfecta. Como si la gente no quisiera trabajar. Claro, tenemos compañeros que han trabajado 40 o más años sin ni una laguna, manteniendo una remuneración constante en el tiempo, claramente que con sus cambios en relación al encarecimiento de la vida, pero se están saliendo igual con un 25% de su remuneración. Los estamentos de más baja remuneración en el sistema de salud y en el sistema público en general andan alrededor de las 600 lucas. El 25% de eso son 150 lucas. 150 lucas. Y con PGU logramos algo más, aún así quedamos bajo el sueldo mínimo. Pero aquí tenemos que hablar no tan solo del trabajador público, que es donde nosotros estamos, también desde el mundo del trabajo. La informalidad, ¿qué hacemos con el 27% de informalidad que hoy tenemos? ¿Cómo nos hacemos cargo como país de eso? Que podría aumentar, ¿eh? De la continuidad, claro. Las lagunas. ¿Cómo hacemos de compensar un poco esto y finalmente de la responsabilidad del mercado del trabajo? Porque finalmente eso también lo precariza. Cuando decimos que esta inversión se va principalmente a los grandes empresarios, pero no hacia los pequeños y microempresarios, las condiciones de trabajo se precarizan y finalmente se explota a ese trabajador, porque ese empleador tampoco tiene todas las condiciones como para dar las mejores condiciones laborales posibles. Entonces, todo una cadena, y que en realidad no vamos en beneficio de este bienestar colectivo desde el mundo del trabajo. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que deberíamos impulsar para asegurar que esta reforma realmente beneficie a las y los trabajadores? La verdad es que a largo plazo tenemos que aumentar la cotización, ya se está haciendo en cierto modo, pero también el pilar solidario, cambiando el modelo de la administración de fondos, porque no es
cambiarle el nombre. Mañana se puede llamar a APB, porque Claro, ya existen. claro. El IPS, también ahí que lo nombraban, es el Instituto de Previsión Social, pero que viene a entrar como un administrador, no inversor, siguen invirtiendo las AFP, pero el IPS puede administrar siempre y cuando la AFP decida que el IPS administre. No necesariamente que nosotros como trabajadores, como cotizantes, tengamos la posibilidad de decidir. Además, ni siquiera invierta como lo hacen las AFP. Entonces es todo un enrollo que ahí nos involucran como que sí, esto es positivo, pero bueno, con esta sobrecotización la verdad es que no vemos los efectos, pero sí con un pilar solidario como es la mayoría del mundo. Esto no puede estar asociado a la capitalización individual y se ha demostrado que la capitalización individual no es posible por sí sola, porque la rentabilidad no da. Y finalmente, si vemos la cifra de rentabilidad de los distintos fondos, andan entre 1 y 5%, que es totalmente insuficiente para lograr tener el fondo adecuado al final de nuestra vida laboral. Se supone que cambia, ¿no? Eso, sí, y como que queda para que quede bien clarito, como que ahora se supone que te van a ir cambiando de fondo de acuerdo a tu edad. Ni siquiera vamos a decidir eso. Claro, sí. Esa idea no es nueva tampoco, ¿eh? No, para nada. Era antigua, pero al final algo ocurrió que no cambiaron a nadie. Exacto. Pero era una progresión parecida. Bueno, en ese contexto, para tener una claridad sobre la hoja de ruta, que es algo que le importa a los trabajadores, sobre todo también a los de la España SENF, lo que hay que hacer es conversar. Reunirse con la gente de Nómada AFP, con todas las agrupaciones que están llamando a esta gran reunión del día 31 de marzo y establecer puntos en común para que en el fondo haya un apoyo gremial y ciudadano para seguir manifestando esta disconformidad a través de la protesta pacífica, ¿no? Claro que sí, pero acá como que se confundió un poco en este momento contingente de la reforma de pensiones, como que no más FP, pero teníamos que organizarnos para hacer la fuerza en contra del proyecto, de cómo también la aguja se estaba moviendo hacia la contraparte. Tal cual. Y finalmente el no más FP ha sido una propuesta, un postulado de hace varios años atrás, pero que en este momento sigue estando vivo, pero en el contexto no es la razón, pues. No es que hoy día vamos a eliminar la AFP, sino que teníamos que hacer la fuerza para que esto tuviéramos el mejor resultado en favor de los trabajadores de la ciudadanía. Y finalmente, cuando lo vemos desde la perspectiva de los trabajadores, claro, desde el cotizante, desde el pensionado, pero desde nuestra perspectiva como trabajador de salud, es que esto vulnera y precariza a las personas y finalmente vamos a tener una población más enferma con un sistema de salud más exigido, más precarizado y finalmente una población que va a ser menos productiva. Entonces todo un círculo vicioso y que no avanzamos. Entonces no es menor lo que se está haciendo. Vamos a avanzar en unas pocas lucas, porque siempre hablamos de en el mejor de los casos son 140 lucas, pero hay personas que van a mejorar 20 lucas, sí, que solo por la PGU. ¿Qué hacemos con 20 lucas? La verdad es que, y se espera como que esto fuese la gran solución. La verdad es que no lo es. Y seguimos en esta línea de mantener ciertas condiciones de vida que no son positivas para mantenernos sanos y productivos como sociedad. Mira, Silvana Hernández nos cuenta su caso. Dice, trabajé 20 años en las AFP como vendedora. Fui testigo de todos los robos. Tuve una renta de 60 UF casi, la mayoría del tiempo, y saqué una pensión de 280.000 pesos. El aporte del Estado es lo que me está salvando. Es decir, y en esta ocasión también va a ser el aporte del Estado lo que va a salvar esta reforma y lo que hace que las personas tengan un aumento. Para ir cerrando ya, José Luis, es clave que las y los trabajadores sean parte de este debate. ¿Qué acciones van a tomar de cara a marzo? Bueno, es sumarnos y potenciar la movilización social desde el mundo del trabajo. Desde los trabajadores y la organización del mundo del trabajo es la que ha logrado los cambios sociales en el mundo y en nuestro país. Entonces, eso no lo podemos desconocer. Eso es parte de la misión que tenemos para tener los avances sociales. Y por otro lado, hacer como una reflexión en relación al objetivo que tienen las AFP. ¿Las AFP tienen como objetivo entregar buenas pensiones? La verdad es que desde nosotros decimos no, y eso está demostrado que ha sido así. El mismo ejemplo que recién lees de esta trabajadora del sistema
de AFP que con una buena renta, aún así, estás saliendo con una pensión de un poquito más de 200 lucas. Claro. Entonces, ¿es el objetivo? No, el objetivo es estar en el mundo de capitales y fortalecer y priorizar a unos pocos por sobre el bien común. Entonces, ¿qué pasa con estos costos de administración, los costos de utilidad y las groseras rentabilidades que han tenido como administradoras de los fondos de pensiones? La verdad es que ahí está el foco y ahí está por qué no se quiere cambiar este sistema. Entonces, si nosotros como ciudadanos no estamos atentos y estamos conscientes de lo que se está buscando, la verdad es que nos van a seguir pasando máquina por encima en contra de nuestras propias condiciones de vida. Lamentable, ¿no? Es verdad. Mira, Juan Plaza dice, exacto, es una perversión al final del día. ¿Se han preguntado por qué en Finlandia y Noruega, países más pequeños y con menos recursos que Chile, menos no, la gente se enferma menos porque no pasan estresados? Juan Solís dice, es claro que no hay fórmula posible, solo esto debe ser financiado con fondos públicos. Sí hay fórmulas que se aplican en el resto del mundo, así que eso no es tan real. Denise F. dice que a ella le va a subir 20 lucas. Dividido en 30 días, me da 666 pesos como dinero fresco diario. Ese es el aumento, dice. Ni para la VIP. Así es. Ni para la... Oye, no te alcanza ni para el metro. Ni para medio kilo de pan. Ni para medio kilo de pan. Nada. Nada. Sí, la verdad, ¿qué haces con 600 pesos? Bueno, yo decía también, igual hay personas a las cuales les hace falta también, de verdad, a mí, por lo menos de repente cuando voy a la feria y me encuentro con mujeres que están recogiendo las verduras que les dan los mismos verduleros, que son las personas que a veces las ayudan, quizás a ellas sí les sirve para comprarse algunas cosas a fin de mes y poder comer hasta el final del mes. Y por eso yo creo también que algunos aprobaron no estando de acuerdo con el sistema de AFP, porque también te pusieron un paquete completo en el cual te dijeron, no sé, es esto nada o nada. Y hay personas a las que esas 10, 20, 30 lucas sí les hacen falta. La necesidad Tal cual. se comió el proyecto original. Tal cual. Esa es una gran reflexión. Eso. Repítala, por favor, que la queremos solita para que... La necesidad de los pensionados actual, que se comió el proyecto actual. Y dejamos de pensar en un sistema solidario en que todos aportemos a ese bienestar social para los pensionados que son hoy, que son nuestros mismos familiares, son nuestros mismos compañeros. Entonces, si seguimos pensando en esa lógica individual, a nosotros en algún momento nos va a llegar la hora de ser pensionados y la verdad es que vamos a estar en peores condiciones, más precarios, más pobres, más enfermos, y la verdad es que eso no es sostenible, sobre todo con el cambio demográfico que se nos viene, que ya se está ocurriendo, pero en 20 años más va a ser mucho más evidente. Oiga, ¿usted encuentra que José Luis es brillante, simpático, es guapo? Porque Nada sí, de eso. José Luis va a estar no solo aportando con contenido aquí en el programa, sino que se comprometió aquí a comprar su entrada para ir a la fiesta. Está el público diciendo que lo quiere conocer en vivo y en directo. Tal cual, tenemos un par ya de entradas dobles, gente que compró. Sí, lo tenemos mira, acá. ya. Tenemos a La dos compro ahora personas mismo. que si compras ahora mismo son dos, acuérdate.